La batalla de Normandía se libró en 1944 entre la Alemania nazi establecida en Europa Occidental y la invasión de las fuerzas aliadas como uno de los más grandes acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Más de 70 años después, la invasión de Normandía, denominada en código clave Overlord, es considerada como la invasión marítima más grande de la historia, implicando a casi 3 millones de soldados que cruzarían el canal inglés en dirección a Normandía en la Francia ocupada entonces por Alemania. Las formaciones primarias aliadas que intervinieron en el combate vinieron de los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Canadá. Una parte sustancial de las tropas también se formó con fuerzas de la Francia Libre y fuerzas polacas que actuaron acto seguido a la fase de asalto, existiendo también contingentes de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Países Bajos y Noruega. La invasión de Normandía comenzó con el lanzamiento nocturno, al interior de la costa efectuado por paracaidistas, masivos ataques aéreos y bombardeos navales y a primera hora de la mañana del 6 de junio con el ataque anfibio. La batalla se prolongó por más de 2 meses, con campañas de estabilización, ampliación de las cabezas de playa y concluyéndose con la liberación de París y la bolsa producida en la localidad de Falaise a finales de agosto de 1944. Preparaciones aliadas para el desembarco. Después de la invasión alemana de URSS, Operación Barbarroja, en 1941, los soviéticos habían contenido el mayor esfuerzo de la lucha contra Alemania en el continente europeo. Los presidentes de los países de Estados Unidos y Gran Bretaña habían conferenciado para la apertura de un segundo frente en Europa para ayudar al avance soviético hacia Alemania, a principios de 1942 y la primavera de 1943. Los británicos, bajo el mando de Churchill, deseaban evitar los costosos asaltos frontales de la WW1. Churchill y su personal trabajaron para la insurrección del SOE, llevando a cabo un empuje principal aliado en el Mediterráneo hacia Viena y Alemania del Sur. Tal acercamiento ofrecía la ventaja de crear una barrera para limitar el avance soviético en Europa. Sin embargo, los americanos pensaban que la ruta más corta hacia Alemania se basaba en la zona de influencia aliada más fuerte, siendo esta la única opción que apoyarían a largo plazo. Se hicieron 2 proposiciones preliminares, la Operación Sledgehammer para una invasión en 1942 y la Operación Roundup para un gran ataque en 1943, que fue el adoptado tomando el mando el jefe supremo de la operación, aunque fuera retrasado hasta 1944. El proceso de planificación comenzó en serio en marzo de 1943 por el teniente general británico Frederick Morgan, que fue propuesto como jefe de personal del Comando Supremo Aliado, COSAC. Su plan más tarde fue adoptado y refinado en enero de 1944 por la Oficina Central Suprema de la Fuerza Aliada Expedicionaria, SAF, conducida por el general D.W. Eisenhower. La cobertura aérea de los cazas aliados británicos, Spitfire y Typhoon, con su limitado alcance aéreo redujo los sitios donde se podría realizar una operación anfibia. La geografía redujo las opciones a 2 sitios, Calais y la costa de Normandía. Al final se decidieron por Normandía, ya que aunque estaba a una distancia más lejana no estaba tan bien defendido y fortificado como el de Calais. En parte, debido a las lecciones aprendidas por las tropas aliadas en la incursión de Dieppe del 19 de agosto de 1942, los aliados decidieron no asaltar un puerto francés directamente en sus primeros aterrizajes. Los aterrizajes vigentes en un amplio frente en Normandía, permitirían amenazas simultáneas contra el puerto de Cherburgo, puertos costeros adicionales en Bretaña y un ataque por tierra hacia París y la frontera con Alemania. En noviembre de 1943, el general D.W. Eisenhower fue designado como comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, dándole el mando total sobre todas las fuerzas aliadas en Europa Occidental. En enero de 1944, el general Sir Bernard Montgomery fue llamado para concederle el mando del 21º Grupo de Ejército, que representaba a todas las fuerzas de tierra invasoras y también responsable de desarrollar el plan de invasión. En aquella etapa el plan del COSAC propuso un desembarco con 3 divisiones, con 2 brigadas aéreas. Montgomery rápidamente aumentó la escala del ataque inicial a 5 divisiones por vía marítima y 3 por avión, reflejado en los proyectos para un asalto adicional a la playa de Utah. En total, 47 divisiones serían empeñadas en la batalla de Normandía, 19 británicas, 5 canadienses y 1 polaca bajo mando británico y 21 divisiones americanas con una división francesa libre, en total 140.000 tropas.
El 7 de abril y el 15 de mayo Montgomery presentó su estrategia para la invasión en la escuela de St. Paul. Él preveía una batalla de una duración de 90 días, terminándose cuando todas las fuerzas alcanzaran el Sena, girando en Caen con los ejércitos británicos y canadienses formando un codo y los ejércitos estadounidenses girando hacia la derecha. Aproximadamente 6.900 buques estarían implicados en la invasión bajo el mando del almirante Sir Bertram Ramsay, quien había estado implicado en los desembarcos africanos e italianos, incluyendo 4.100 lanchas de desembarco 12000 aviones bajo el mando del mariscal del aire Sir Trafford Lake Mayor y apoyando los desembarcos, 1.000 aviones de transporte para las fuerzas paracaidistas, 10.000 toneladas de bombas se dejarían caer contra la defensa alemana y 14.000 salidas de los cazas de combate. El objetivo durante los 40 primeros días era aumentar el enclave de la cabeza de playa, incluyendo las ciudades de Caen y Cherburgo, sobre todo, Cherburgo por su profundo puerto. Posteriormente habría una ruptura del enclave para liberar Bretaña y sus puertos atlánticos y avanzar a una línea aproximadamente 125 millas, 190 km, al sudoeste de París, de Le Havre a Le Mans, de modo que después de 90 días los aliados controlaran una zona entre los ríos Loira en el sur y el Sena en el nordeste. En los meses que conducieron hasta la invasión, los aliados planificaron una operación de engaño, Operation Bodyguard, diseñado para persuadir a los alemanes de que la amenaza de invasión sería en otros puntos como el norte de Francia, Balcanes y el sur de Francia. Entonces durante estas semanas, a fin de persuadir a los alemanes que la invasión principal vendría por el paso de Calais, sin dejar de lado Noruega, los aliados prepararon un plan masivo de engaño, llamado Operation Fortitude. Con este plan se pretendía que el eje esperara una invasión por el lado norte, en Noruega y por el sur del paso de Calais, así como contener a las fuerzas alemanas en este punto para que no apresuraran a dirigirlas a Normandía cuando se produjera la invasión real. Un primer grupo de ejército estadounidense completamente ficticio, FUSAG, supuestamente localizado en el sudeste de Inglaterra bajo el mando del general Leslie J. McNair y el general George S. Patton, hizo que las redes de espías alemanas en Inglaterra cayeran en una serie de engaños propiciados por mensajes dirigidos entre las unidades americanas, así como toda una estrategia de falsos vehículos y lanchas de desembarco colocados en los puertos en las costas del este y sudeste de Gran Bretaña, permitiendo que la Luftwaffe los fotografiara. En ayuda a la Operation Fortitude en el lado norte, se montó la Operation Sky, que utilizando el tráfico de radio en Escocia, diseñado para convencer a los analistas de tráfico alemanes que una invasión también se montaría en Noruega. Contra esta amenaza fantasma, las tropas alemanas, que por otra parte podrían haber sido movidas hasta Francia, fueron en cambio estacionadas en Noruega. Para las preparaciones aliadas de la invasión se incluyeron unas extrañas modificaciones en algunos vehículos blindados, especialmente para el asalto. Desarrolladas bajo el mando del general Percy Howard, cuñado de Montgomery, se idearon los llamados Fannies de Howard, desde el tanque Sherman Duplex Drive, tanques limpiaminas, tanques pontones y hasta el vehículo acorazado, de los Royal Engineers, Havre, equipado con un cañón mortero de largo calibre para destruir emplazamientos concretos. Las pruebas previas de estos vehículos se llevaron a cabo en Kirkham, en el condado de Yorkshire, Inglaterra. La mayoría la harían funcionar pequeños equipos de la 79ª División Blindada Británica. El plan de invasión también requirió la construcción de dos puertos artificiales llamados Mulberry a fin de conseguir desembarcar las vitales provisiones para las fuerzas de invasión en las primeras semanas de la batalla. En ausencia de puertos profundos también se ideó el plan de Operation Pluto, Pipeline Under the Ocean, que consistía en una serie de tubos submarinos que llevarían el combustible necesario desde Gran Bretaña a las fuerzas de invasión. Las fuerzas aliadas ensayaron el plan de invasión durante meses antes del día D. El 28 de abril de 1944, en Devon, al sur de costa inglesa, 479 soldados estadounidenses y marineros murieron cuando las patrulleras alemanas se toparon con uno de estos ejercicios de desembarco, Ejercicio Tigre. La eficacia en las operaciones de engaño aumentó al desarrollarse un apagón de noticias en Gran Bretaña. Los viajes sobre todo a Irlanda se prohibieron, así como los movimientos dentro de varias millas de las costas restringidas. Las embajadas alemanas y los consulados en el extranjero se inundaron con todo tipo de engaño en la información, en la esperanza bien fundada de que cualquier información genuina sobre los desembarcos no sería ignorada. En las semanas antes de la invasión,
las autoridades descubrieron que un periódico de tirada nacional contenía un número significativamente grande de palabras que coincidían con las palabras claves del desembarco. Esto hizo que el Mi-5 sospechara de algo, dándose cuenta más tarde de que había sido una coincidencia. El plan de invasión aliado. El orden de batalla era aproximadamente como sigue, de este a oeste. Sector británico, segundo ejército. La sexta división aerotransportada se envió en planeadores para que saltaran en paracaídas al este del río Orne y proteger el flanco izquierdo de la invasión. La 1 Brigada del Servicio Especial, que comprendía los comandos número 3, número 4, número 6 y el número 45, aterrizaron en Ouistreham en el sector Quinre. Del comando número 4 se aumentó con las primera y octava tropas francesas y el comando número 10, interaliado. El primer cuerpo, tercera división de infantería y la 27ª brigada blindada en la playa Sourde, de Ouistreham a Lyon-sur-Mer. El comando número 41, parte del 4 THSSB, desembarcaría en el flanco derecho de la playa Sourde. La tercera DIAB de infantería canadiense, la segunda brigada acorazada canadiense y el comando número 48 en la playa Juno, desde Saint-Aubin-sur-Mer hasta la Riviere Saint-Sauveur. El comando número 46 en la playa Juno con la misión de escalar los acantilados en el lado izquierdo del estuario del río Orne y destruir una batería. La potencia de fuego de esta batería se demostró insignificante, siendo el comando número 46 dejado en reserva y aterrizando el día D+1. El Bessos Cuerpo, junto a la 50ª DIAB Infantería, Northumbrian, y la 8ª Brigada blindada en la playa Gould, desde la Riviere hasta Romanches. El comando número 47 en el flanco oeste de la playa Gould. La 79ª División blindada operaria con los famosos Hobarts Fanis para limpiado, recuperación y tareas de asalto, siendo estos distribuidos alrededor de las playas anglo-canadienses. US Sector, primero ejército. El quinto cuerpo, primera DIAB Infantería y la 29ª DIAB Infantería desembarcarían en la playa de Omaha, desde Saint-Honorine-Despertes hasta Vierville-sur-Mer. El segundo y quinto batallón de Rangers en Point Duoc, el quinto también entraría en combate en la playa de Omaha. La 101 División Airborne en paracaídas alrededor de Vierville para apoyar los desembarcos en la playa de Utah. La 82 División Airborne en paracaídas alrededor de Saint-Mere-Église protegiendo el flanco derecho. Participación naval. La flota de invasión se conformó con 8 marinas diferentes, comprendiendo 6.938 buques, 1.213 buques de guerra, 4.125 buques de transporte, lanchas de desembarco, y 1.600 buques de apoyo incluyendo varios barcos mercantes. El comandante al mando de las operaciones navales que proporcionaría la protección y bombardeo de las costas era Sir Bertram Ramsay. La Fuerza Expedicionaria Naval Aliada se dividiría en 2 grupos de acción naval. La parte occidental la llevó a cabo el almirante Alan Jequira y al este el almirante Sir Philip Vian. Nombres en código. Los aliados asignaron nombres en código a algunas de las operaciones implicadas en la invasión. Overlord fue el nombre asignado al establecimiento a gran escala de las tropas invasoras en el continente europeo. A la primera fase antes de la invasión se la denominó Neptune, en la cual se establecería un equilibrio seguro para la posterior invasión. Los defensores. Hasta la mayor parte de 1942 y 1943, los alemanes habían considerado correctamente la posibilidad de una invasión aliada en el oeste. Los preparativos para una respuesta a dicha invasión se limitaron a una serie de fortalezas impresionantes construidas por la organización Todt en los puertos principales a lo largo de la costa. A finales de 1943, la obvia acumulación de fuerzas aliadas en Gran Bretaña incitó al comandante en jefe alemán del oeste, Mariscal Gerd von Rundstedt, a solicitar refuerzos. Además de unidades frescas, von Rundstedt recibió a su nuevo subordinado, el mariscal de campo Erwin Rommel, requiriéndole se desplazara a las playas para una inspección de ellas. Después de informar a Hitler, Rommel requirió con una orden al comandante de los defensores del norte de Francia, Bélgica y Holanda. Estos fueron organizados dentro del grupo de ejércitos B en febrero de 1944, las fuerzas al sur de Francia se designaron como grupo de ejércitos A al mando del general Johannes Blaskowitz.
Rommel reconoció que el valor propagandístico de la fortaleza atlántica cubrió solo los puertos en sí mismos. Las playas entre los puertos apenas se defendieron y podrían ser utilizadas por las fuerzas de desembarco para posteriormente capturar los puertos de interior. Óbices de acero se instalaron en la línea de pleamar de las playas, búnker, y estacas de baja altura conocidos como los espárragos de Rommel se colocaron en las probables zonas de aterrizaje de las tropas aerotransportadas. Estos trabajos no fueron totalmente completados, sobre todo en el sector vital de Normandía, en parte debido al bombardeo aliado del sistema de ferrocarril francés y también al plan de engaño por parte aliada que hizo que los alemanes pensaran que el desembarco se produciría en la zona del paso de Calais concentrando sus esfuerzos en dicha zona. Las medidas defensivas de Rommel también chocaron contra la doctrina armada. Además de sus dos grupos de ejército, von Rundstedt también mandaba sobre el grupo Panzer del Oeste bajo el mando del general Leopold von Neupenburg. Esta formación armada y móvil estaba nominalmente bajo el HQ de von Rundstedt, siendo renombrado Quinto Ejército Panzer y traído en línea a Normandía. El problema es que Rommel y von Heyck no discreparon sobre el despliegue y empleo de estas vitales divisiones Panzer. Rommel reconoció que los aliados poseerían la superioridad aérea y serían capaces de acosar sus movimientos desde el aire, por lo tanto propuso el despliegue de las formaciones armadas lo más cerca posible de las playas. Von Heyck por el contrario abogaba por la doctrina estándar de que las formaciones Panzer debían ser concentradas en una posición central cerca de París o Rouen y desplegadas en masa contra la cabeza de playa aliada cuando ésta hubiera sido identificada. Esta serie de argumentos llegaron al final hasta Hitler, el cual impuso característicamente una solución de compromiso impracticable. Dio 3 divisiones Panzer a Rommel, demasiado poco para cubrir todos los sectores amenazados, y otras 3 a von Heyck, no siendo suficientes para una intervención decisiva. Las otras 4 se dispersaron al sur de Francia y Países Bajos, sin ningún mando de control táctico. Hitler también se reservó la autoridad de movilizar estas unidades. El 6 de junio, muchos comandantes operacionales de las divisiones Panzer fueron incapaces de moverse debido a que Hitler no había dado la autorización pertinente al mismo tiempo que su personal rechazó despertarlo y darle noticias de la invasión. Los alemanes extensivamente habían fortificado el área de la playa suponiendo que los desembarcos se harían con la marea alta. Esto hizo que los desembarcos se realizaran con la marea baja. El sector que se atacó estaba protegido por 4 divisiones alemanas, de las cuales la 352 era de alta calidad. Otras tropas de defensa incluían a alemanes que no eran aptos para el combate por motivos médicos en el frente oriental, tanto del eje como de otras nacionalidades y antiguos prisioneros de guerra soviéticos que habían optado por luchar de parte alemana antes que aguantar las penalidades del campo de concentración. Estas unidades estaban bajo mando alemán para aceptar la disciplina. Áreas divisionales. 716 División de Infantería, estática, defendía la zona oriental, incluyendo la mayor parte de las playas de acción británicas y canadienses. 352 División de Infantería, defendía aproximadamente el área comprendida entre Bayeux y Carentan, incluyendo la playa de Omaha. A diferencia de otras divisiones, esta estaba bien entrenada y contenía un buen número de veteranos combatientes. La división había sido formada en noviembre de 1943 con la ayuda de algunos cuadros de la 321 División de Infantería que había sido destruida en la Unión Soviética ese mismo año. La 352 tenía muchas tropas que habían visto la acción en el frente del este y resultó que ese mismo día, 6 de junio, había estado realizando ejercicios de simulacro anti-invasión. Sexto Regimiento Paracaidista, al mando del Oberstleutnant Dr. Friedrich August von der Eyte, defendiendo Carentan. 91 División Aerotransportada, Luftland de Transporte Aéreo, al mando del mayor general Wilhelm Faley, compuesta por el 1057 y 1058 regimientos de infantería. Esta consistía en una división de infantería regular, entrenada y equipada para ser transportada por el aire localizado en el interior de la península de Cotentin. 709 División de Infantería, estática, al mando del Generalleutnant Karl Wilhelm von Stlieben, que comprendían el 729º Regimiento de Infantería, 739º Regimiento de Infantería y el 919º Regimiento de Infantería. Esta división de defensa costera protegía el este y el norte, incluyendo Cherburgo, de la costa de la península Cotentin incluyendo la zona de la playa Utah. Otras divisiones ocuparon áreas alrededor de las zonas comprendidas en la invasión aliada, siendo estas:
243 División de Infantería, estática, al mando del Generalleutnant Heinz Elmich, que comprendía el 920º Regimiento de Infantería, 2 batallones, y los 921º y 922º Regimientos de Infantería. Esta división de defensa costera protegía la zona occidental de la península de Cotentin. 711 División de Infantería, estática, comprendía al 731º y 744º Regimientos de Infantería. Esta división defendía la parte occidental de los Pays de Caux. 3º Brigada Móvil al mando del Oberstleutnant Freier von und Zuauses, que se componía de 3 batallones de bicicletas. Reservas móviles. La 2-1 División Panzer al mando del mayor general Edgar Feustinger, desplegada cerca de Caen como una asombrosa fuerza móvil para el apoyo necesario a las playas en caso de desembarco, reduciendo su fuerza de combate. La 1-2 División SS Panzer Hitler-Jugend al mando del Brigadeführer Fritz de Witt, colocada al sudeste. Sus oficiales y NCOs eran veteranos desde hacía tiempo y los soldados menores de edad habían sido reclutados directamente del movimiento juvenil de Hitler. A la edad de 17 años, en 1943 adquirió una reputación de ferocidad y crímenes de guerra durante las acciones de combate en la batalla. Con relación al sudoeste se encontraba la División Panzerler al mando del general Fritz Bayerlein, una unidad de élite al principio formada por una amalgama de personal de instrucción y entrenamiento, pero no solo en personal de calidad sino también excepcionalmente en vehículos armados de última incorporación y capacidad de combate. Pronóstico del tiempo. El factor final en la determinación de la fecha del aterrizaje aerotransportado fue el tiempo que se preveía para dicha acción. En esta etapa de la guerra, los submarinos alemanes habían sido expulsados del Atlántico y sus estaciones meteorológicas en Groenlandia habían sido cerradas. Los aliados poseyeron una ventaja en el conocimiento de las condiciones meteorológicas en el Atlántico que se mostraría decisiva. Se requería una luna llena tanto para la correcta visión de los pilotos así como para la marea de primavera. La mayor parte de mayo se había visto con buen tiempo, pero esta situación se deterioró a principios de junio. Eisenhower provisionalmente había seleccionado el 5 de junio como la fecha para el asalto, pero el 4 de junio las condiciones se demostraron claramente inadecuadas para un aterrizaje. El viento y la mar alta hacían imposible el aterrizaje y las nubes bajas harían que el piloto del avión no encontrara sus objetivos. Forzaron a los convoys a refugiarse en los puertos del sur de Gran Bretaña. Parecía bastante probable que todo el plan se retirara y la misión se abandonara, ya que el próximo periodo de luna llena no sería hasta pasado un mes. En una reunión vital el 5 de junio, el meteorólogo principal de Eisenhower, capitán de grupo J.M. Staub, pronostica una breve mejoría hacia el 6 de junio. Montgomery y el jefe de personal de Eisenhower, general Badel Smith, estaban en la opinión de seguir con la invasión. Leigh Mallory dudaba, pero el almirante Ramsey permitió que las condiciones fueran ligeramente favorables. En virtud del pronóstico del tiempo, ordenó que la invasión continuara. Los alemanes mientras tanto se acomodaron con las condiciones impuestas por el desfavorable tiempo, al mismo tiempo que pensaban que con estas condiciones no se produciría una invasión en varios días. Muchas tropas se retiraron a la par que algunos oficiales de alta graduación se ausentaron. Rommel, por ejemplo, tomó un permiso de varios días para ir a visitar a su familia, mientras docenas de comandantes de batallón y regimiento se encontraban lejos de sus puestos en simulacros de combate. La resistencia francesa. Varias facciones y grupos de la resistencia francesa fueron implicados en el plan de invasión a Normandía. El S.O. británico orquestaría una masiva campaña de asignación de objetivos, vías férreas, caminos, postes telefónicos y subestaciones de electricidad para su sabotaje por los diferentes grupos de resistencia. Estos grupos debían ser alertados mediante mensajes personales, transmitidos a través de la BBC en su servicio francés de Londres. Varios cientos de estos mensajes fueron radiados, enmascarando los que realmente eran significativos. Un par de estos mensajes se hicieron famosos desde el primer momento en que se conocieron. Unos pocos días antes del día D se radió la primera línea del poema de Paul Verlaine Chanson de Automne que decía, los largos sollozos de los violines de otoño, el cual alertaba a los resistentes de la zona de Orleans para que sabotearan las vías férreas dentro de los días siguientes. La segunda línea del poema, hieren en mi corazón con monótona languidez, se transmitió la noche del día 5 de junio, procediéndose al ataque inmediatamente.
Otros dos mensajes lanzados por la BBC sobre las 9 del 5 de junio, estos no tan famosos pero igual de importantes que el anterior decían: las zanahorias se emborrachan y los dados están echados. Joseph Gatt, jefe de la sección de señales del servicio de inteligencia alemán SD en París, había descubierto la segunda línea del poema de Verlaine. Su sección había descifrado correctamente la interpretación de que la invasión era inminente, alertando a sus superiores y a todos los comandantes de ejército en Francia. No se tomó por verdadera debido a que hacía unos meses habían recibido el mismo mensaje cuando los aliados iban a realizar la invasión y después se retiró debido al mal tiempo, y esto hizo que no se tratara esta última como la genuina y se tramitara como mera rutina. Además de las tareas encomendadas a la resistencia como parte del esfuerzo de la invasión, el SEO reforzó a las partidas de partisanos con enlaces de 3 hombres que coordinarían y organizarían los suministros que llegaban a las partidas en las áreas de retaguardia alemanas. También se lanzaron unidades británicas, belgas y francesas de la Brigada Especial del Servicio Aéreo. Estas tareas formaron parte de la Operación Jedwab. Aterrizajes aerotransportados. El éxito de los desembarcos dependía de que las fuerzas desembarcadas en las playas pudieran establecer una cabeza de playa bien asegurada para recibir suministros para su avance hacia el interior. Las fuerzas anfibias eran muy vulnerables a fuertes contraataques enemigos antes de que se pudieran aumentar en número de fuerza superior logrado en la cabeza de playa. Para reducir la marcha y capacidad de organización y respuesta del enemigo, los aterrizajes aerotransportados tenían la misión de apoderarse de puentes, caminos de carreteras, rasgos específicos del terreno, en particular sobre los flancos este y occidental de las áreas de aterrizaje. Los aterrizajes aerotransportados a algunos cientos de metros al interior también fue requerido para aliviar la salida de las fuerzas anfibias de las playas y en algunos casos para neutralizar bolsas de defensa costeras y ampliar más rápidamente la cabeza de playa. A las divisiones aerotransportadas estadounidense 82º y 101º le fueron asignados objetivos al oeste de la playa de Utah. Y a la 6ª División Aerotransportada británica se le asignaron objetivos similares en el flanco este. Al este del área de aterrizaje, la llanura inundada entre el Orne y el Doubs era un lugar ideal para un contraataque de las fuerzas acorazadas alemanas. Sin embargo, el área de aterrizaje y la llanura inundada estaba separada por el río Orne, que fluía al noreste de Caen hacia la bahía del Sena, estando el único cruce del río cerca de las localidades de Benouville y Ranville a 7 km de la costa. Para los alemanes, este cruce proporcionaba la única ruta para un ataque sobre el flanco este de las playas. El cruce también era vital para cualquier ataque a Caen desde el este. Los objetivos tácticos de la 6ª División Aerotransportada británica eran la captura intacta del puente en el cruce de Benouville-Ranville para defenderlo de los contraataques alemanes y destruir la batería artillada de Meville, que amenazaba la playa Sourde, y la destrucción de 5 puentes más allá del Doubs para restringir el movimiento de fuerzas de tierra desde el este. Las tropas aerotransportadas, sobre todo las 3ª y 5ª brigadas paracaidistas, comenzaron a aterrizar después de la medianoche y el 6 de junio se encontraron inmediatamente con elementos de la 716ª División de Infantería Alemana. Al amanecer, el grupo de batalla al mando de von Lack de la 21ª División Panzer contraatacó al sur de ambos lados del río Orne. A esta hora los paracaidistas habían establecido un perímetro defensivo que rodeaba la cabeza de puente. Las víctimas se contaban por docenas a ambos lados, pero las tropas aerotransportadas resistían. Un poco después del mediodía fueron reforzados por los comandos de la 1ª Brigada del Servicio Especial. Hacia el final del día D, la 6 aerotransportada había conseguido cada uno de sus objetivos. Durante varios días, tanto fuerzas británicas como alemanas lucharon desesperadamente y con fuertes bajas para sostener en un caso o conquistar en el otro las posiciones alrededor de la cabeza de puente en el Orne. Una de las famosas batallas fue la de Brevilla el 12 de junio. Las 82º y 101º aerotransportadas fueron menos afortunadas en completar rápidamente sus principales objetivos. En parte debido a zonas de aterrizaje sin marcar, al silencio de radio, el mal tiempo y el difícil terreno, muchas unidades se dispersaron extensamente y fueron incapaces de reponerse. Los esfuerzos de la primera ola de equipos de reconocimiento para marcar las zonas de aterrizaje fueron en gran parte ineficaces. Algunos paracaidistas se ahogaron al caer en el mar o en áreas deliberadamente inundadas por los alemanes. Después de 24 horas, solo 2,500 de los 6,000 hombres de la 101 se habían reunido.
La dispersión de las tropas aerotransportadas americanas sin embargo tuvo el efecto de confundir a los alemanes y que su respuesta se fragmentase. Además, las defensivas inundaciones producidas por los alemanes hizo que en las tempranas horas, también ayudaran a proteger el flanco sur de los americanos. Muchos siguieron vagando y luchando detrás de las líneas enemigas durante días. La mayor parte se consolidó en pequeños grupos reunidos por NCOs y oficiales de menor graduación y por lo general eran una mezcolanza de hombres de diferentes compañías, batallones, regimientos y hasta divisiones. El 82º ocupó la ciudad de Saint-Mary-Église a primera hora de la mañana del día 6, siendo reclamada como la primera ciudad liberada de la invasión. Las playas. South Beach. El asalto a la playa South comenzó aproximadamente a las 3 horas con un bombardeo aéreo de las defensas alemanas costeras y sitios de artillería. El bombardeo naval comenzó unas horas más tarde. A las 7 de la mañana y 30 las primeras unidades alcanzaron la playa. Estos eran los tanques DD del 13-Inversa 18 de húsares seguidos cerradamente de la 8ª Brigada de Infantería. En la playa South, la infantería regular británica puso pie en tierra con un mínimo índice de víctimas. Habían avanzado aproximadamente 8 km hacia el final del día, pero habían fallado en realizar algunos ambiciosos objetivos ordenados por Montgomery. En particular, Caen, un objetivo principal que todavía estaba en manos alemanas hacia el final del día D. La primera brigada del servicio especial, bajo el mando del general de brigada Lord Lovat, desembarcó en la segunda oleada conducida por el comando número 4 con las 2 primeras tropas francesas junto a ellos. El primer desembarco de la primera brigada del servicio especial se hizo famosa por haber sido conducido por el gaitero Bill Millan. Los británicos y franceses del comando número 4 tuvieron objetivos separados en Ouistreham, los franceses un bloqueo y el casino y los británicos 2 baterías que bloqueaban la playa. El bloqueo se demostró demasiado fuerte para el Piat británico, pero el casino de la ciudad fue tomado con la ayuda de un carro Centauro. Los comandos británicos alcanzaron las baterías para darse cuenta de que habían sido desmontadas de sus armas, retirándose de Ouistreham para unirse a otras unidades de su brigada, 3,6,45, moviéndose hacia el interior para unirse con la 6ª División Aerotransportada. Juno Beach. Las fuerzas canadienses que desembarcaron en la playa Juno se enfrentaron a 11 baterías con cañones de 155 mm y 9 baterías medianas de calibre 75 mm, así como nidos de ametralladoras, bloqueos y demás fortificaciones y un muro marino de doble rizo de altura comparado con el de la playa Omaha. La primera oleada sufrió bajas del 50%, la segunda más alta de las 5 cabezas de playa del día D. El empleo de acorazados en Juno sí se dio acertado, desembarcando delante de la infantería y ayudando a despejar un camino interior. A pesar de los obstáculos, en unas horas los canadienses salieron de la playa y avanzaron tierra adentro. El 6º Regimiento Acorazado Canadiense, 1 húsares, y el Queen S.O. Rifles canadiense alcanzaron sus objetivos el mismo día 6 de junio, cuando cruzaron la carretera Caen-Bayeux más de 15 km al interior. Los canadienses fueron de las pocas unidades en alcanzar sus objetivos del día D, aunque la mayor parte de las unidades perdieran terreno unos kilómetros a posiciones más fuertes defensivamente hablando. En particular, la estación de radar de Dubres todavía estaba en manos alemanas y no se había establecido ningún eslabón con la playa South. Hacia el final del día D, 15,000 canadienses habían sido desembarcados satisfactoriamente y la 3ª División de Infantería canadiense había penetrado más lejos en Francia que cualquier otra fuerza aliada, a pesar de haber afrontado la fuerte resistencia en el borde del agua y con posteriores contraataques sobre la cabeza de playa por elementos de la 2-1 y 12º SS Divisiones Panzer el 7 y 8 de junio. Gold Beach. En la playa Gould, las víctimas también fueron bastante elevadas, en parte porque las unidades anfibias de tanques Sherman DD se retrasaron y los alemanes habían fortificado fuertemente un pueblo sobre la playa. Sin embargo, la 50th División de Infantería, Northumbrian, venció estas dificultades y avanzó casi a las afueras de Bayeux hacia el final del día. A excepción de los canadienses en la playa Juno, ninguna división estuvo más cerca de sus objetivos que el 50th. El comando N-47 fue la última unidad de comandos británicos en deslizarse a través del mar hacia la tierra de la playa Gould al este de Le Hamel.
Su tarea consistía en proceder hacia el interior girando hacia el oeste y hacer 16 km de marcha a través de territorio enemigo para atacar el puerto costero de Port Embassin desde su reverso. Este pequeño puerto en el extremo derecho británico debía de servir para recoger los primeros suministros traídos junto al combustible a través del tubo submarino amarrado a cierta distancia de la costa. Omaha Beach. La playa de Omaha fue la más sangrienta durante todo el día de. Elementos de la Primera División de Infantería y 2-9 División de Infantería se enfrentaron a la 352 División de Infantería, una de las mejor preparadas en las playas. La inteligencia aliada falló en destacar que esta división no era de una calidad tan baja como supusieron, ya que había sido sustituida de personal unos meses antes de la invasión. Omaha era también la playa más fortificada y el bombardeo naval y aéreo que precedió a la invasión demostró ser ineficaz. Sobre el sector oriental, 27 de los 32 tanques Sherman DD desplegados no alcanzaron la playa. Sobre el sector occidental consiguieron estos modelos DD llegar a la playa, pero debido a la artillería alemana sufrieron muchas bajas. Hubo aproximadamente unas 2,400 víctimas en la playa Omaha durante el día D en las primeras horas. Los comandantes pensaron en abandonar la cabeza de playa, pero pequeños grupos individuales de soldados presionaron con más fuerza y consiguieron penetrar hacia el interior. Point Duoc. El macizo emplazamiento de roca de Point Duoc fue el blanco del segundo batallón de Rangers comandados por James Earl Radar. La tarea encomendada consistía en escalar unos 30 m de pared bajo el fuego enemigo con cuerdas y escalas para posteriormente atacar a los alemanes reduciendo su zona de influencia sobre las playas de Omaha y Utah. Los superiores del batallón de Rangers sabían que los emplazamientos artilleros habían sido movidos hacia el interior, pero seguía siendo un objetivo vital ya que los puestos de observación seguían allí y podían hacer localizar el fuego sobre las playas. Utah Beach. Las bajas en la playa de Utah, la zona más occidental, fueron de las más ligeras con un total de 197 bajas de las 23,000 tropas que pusieron el pie en la playa. Las tropas de la Cuarta División de Infantería que desembarcaron en la playa de Utah se encontraron en las posiciones incorrectas debido a una corriente de agua que hizo se desviaran de su trayectoria hacia el sudeste. En vez de desembarcar en los sectores de Tare Green y Uncle Red, lo hicieron en el sector Victor ligeramente defendido. Relativamente encontraron poca oposición enemiga. La Cuarta División de Infantería fue capaz de presionar hacia el interior relativamente fácil sobre las salidas de playa que habían sido tomadas por el 56º y 52º Regimientos de Infantería Paracaidistas de la 101 División Aerotransportada. Epílogo. Una vez que la cabeza de playa se estableció, dos puertos artificiales denominados Mulberry fueron remolcados a través del canal en segmentos y se empezaron a construir el D+3, 9 de junio. Uno fue construido en Arromanches fuerzas británicas y otro en la playa Omaha por fuerzas americanas. Hacia el 19 de junio una tormenta hizo que se pararan los desembarcos en los puertos de suministros y personal al quedar el de Omaha destruido. Los británicos habían conseguido poner en tierra 314,547 hombres, 54,000 vehículos y 102,000 toneladas de provisiones, mientras los americanos ponían 314,504 hombres, 41,000 vehículos y 116,000 toneladas de provisiones. Alrededor de 9,000 toneladas de material de guerra se conseguía diariamente en el puerto de Arromanches hasta finales de agosto de 1944, a estas alturas el puerto de Cherburgo había sido asegurado por los aliados. La tenacidad de la 352 División de Infantería en la defensa y quizás también la indicación por la inteligencia aliada de que habría solo dos batallones de la 716 División fueron la responsable de la alta tasa de víctimas de Omaha. Otros comandantes alemanes tomaron varias horas para asegurarse que los informes que recibían indicaban un desembarco vigente o por lo contrario eran simples incursiones. Sus dificultades de comunicación empeoraron al faltar varios comandantes claves. La dispersión de los paracaidistas también se añadió a la confusión con los informes referidos a la masiva entrada de tropas por el norte de Normandía. A pesar de esto, la 2-1 División Panzer montó un contraataque acertado, entre la playa Sourde y Juno, teniendo un gran éxito al alcanzar el mar. Se retiraron cuando los antitanques respondieron con fiereza y presintieron que se les cortaba el flanco. Durante los proyectos de invasión aliados de Normandía se determinó que los objetivos de Carentan, St. Lo, Caen y Bayeux deberían caer en manos aliadas durante el primer día,
con todas las playas unidas excepto Utah y Sourd y una línea de combate de 10 a 16 km. En la práctica ninguno de estos había sido alcanzado. Sin embargo, las víctimas no fueron tan graves como se calculaban antes de la operación, llevándolas a unas 20,000 y las cabezas de puente habían sabido aguantar los esperados contraataques. La 1-2 SS División Panzer, Hitlerjugend, asaltó a los canadienses el 7 y 8 de junio e infligido graves pérdidas, pero era incapaz de abrirse camino. Mientras tanto, las playas estaban uniéndose. Sourd el 7 de junio o Omaha el 10 Utah hacia el 13. Los aliados en realidad reforzaban el frente más rápido que los alemanes, ya que estos últimos no paraban de ser entorpecidos en su avance por la superioridad aliada y la destrucción del sistema ferroviario francés. Las tropas estadounidenses debían ocupar la península de Cotentin, sobre todo el puerto de Cherburgo, el cual era fundamental para el abastecimiento de las tropas por ser un puerto de gran calado. Las tierras más adentro de las playas de Omaha y Utah se caracterizaban por los boucaachas, terrenos separados por lindes de setos y bancos de arbustos de hasta 3 metros de espesor y una longitud de hasta 200 metros, emplazamientos perfectos para el camuflaje, así como excelentes posiciones defensivas. El progreso de la infantería estadounidense hacia el interior fue lento y pesado a la vez que cargado de víctimas en dirección hacia Cherburgo. Hasta el 18 de junio no se alcanzó el lado más lejano de la península. Hitler impidió a las fuerzas alemanas se retiraran de Cherburgo hacia posiciones defensivas más aceptables y después de ofrecer una inicial resistencia, el comandante de Cherburgo, teniente general von Stlieben, capituló hacia el 26 de junio, dejando el puerto inoperable a la causa de los artefactos explosivos hasta mediados de agosto. Pensando que Caen era un punto crucial para el desarrollo posterior del desembarco, Montgomery hizo de ella el objetivo de una serie de ataques adicionales. El primer ataque se denominó Operation Perch, en el cual se intentaba girar sobre el flanco de los alemanes en la localidad de Villers-Bocage, siendo parado el ataque por un contraataque alemán. La dificultad de suministros debida a las tormentas del día 17 al 23 de junio retrasó otra operación en la cual se aprovechaba un contraataque alemán, el cual era conocido por la Ultra, en la denominada Operación Epsom. Caen fue severamente bombardeada y seguidamente se ocupó la zona norte del río Orne en la Operación Charnold realizada entre los días 7 al 9 de julio. Se produjo una última gran ofensiva en el área de Caen bajo el mando del general Dempsey con 3 divisiones acorazadas, denominada Operación Woodward del 18 al 21 de julio, que capturó el resto de Caen y las tierras altas al sur a un alto coste de vidas y material. Acto seguido, una Operación Spring, dirigida por los canadienses del 25 al 28 de julio, aseguró los límites de lo ganado anteriormente. Un elemento importante en la estrategia de Montgomery consistía en hacer que los alemanes acometieran sus fuerzas de reserva en la parte este del teatro de operaciones para permitir una rotura en las cabezas de playa en el oeste. Hacia finales de Woodward los alemanes habían acometido la última de sus divisiones de reserva, así como 6 divisiones Panzer contra británicos y canadienses. La Operación Cobra, lanzada el 24 de julio por el primero ejército de los Estados Unidos al mando del general G.S. Patton, fue sumamente acertada con la avanzadilla del 8 Cuerpo entrando en Coutances, cerraba la península de Cotentin, el 28 de julio después de una penetración por las líneas enemigas. A comienzos de agosto, los alemanes pudieron disponer de sus reservas destinadas en la zona de Calais, debido a la certeza de que no se iba a realizar ningún desembarco en la zona. Las fuerzas alemanas estaban siendo copadas y el alto mando alemán ordenó que estas reservas del norte ayudaran a una rápida retirada hacia el Sena. Sin embargo, esto no ocurrió debido a la idea que tuvo Hitler de destinarlas a un contraataque en la localidad de Mortain. El ataque fue repelido por los aliados, quien otra vez fueron puestos en alerta por Ultra. El original plan aliado se basaba en un envolvimiento hacia el valle del Loira, pero Bradley comprendió que muchas de las fuerzas alemanas en Normandía no serían capaces de maniobrar y obtuvo el acuerdo de Montgomery por teléfono el día 8 para que se produjera un poco más hacia el norte para rodear una mayor porción de fuerzas alemanas. Esta misión se le encomendó a Patton, que la realizó como de costumbre era en él, desplazándose rápidamente desde Normandía vía Le Mans y volviendo de nuevo al norte justo a las afueras de Alençon. Los alemanes se encontraron dentro de una bolsa con sus mandíbulas preparadas para cerrarse cerca de la localidad de Chambois. La tenaz y feroz defensa alemana, así como la distracción provocada por Patton en dirección hacia el Sena por Mantis, decidió que la bolsa no se cerrara hasta el 21 de agosto,
atrapando aproximadamente 50.000 tropas alemanas. Si esta bolsa se podría haber cerrado antes de esa fecha y haber capturado más efectivos alemanes es un asunto que hasta hoy día crea controversia. El empuje de Patton impidió a los alemanes establecer una línea defensiva a lo largo del Sena. La liberación de París siguió al poco tiempo. La resistencia francesa en París se alzó contra los alemanes el 19 de agosto y la segunda división francesa al mando del general Leclerc, junto a la cuarta división de infantería estadounidense que presionaba más allá de Normandía recibía la rendición de las fuerzas alemanas y liberó París el 25 de agosto.